La prevalencia de la urticaria crónica es de aproximadamente el 20%. La urticaria, con o sin angioedema, es una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria. La urticaria es una enfermedad inflamatoria pruriginosa que se caracteriza por la aparición repentina de abones, angioedema o de ambos. Antes de continuar, vamos a definir el concepto de urticaria, angioedema y los aspectos claves relacionados con ellas. Este punto es importante porque a menudo se diagnostica erróneamente como urticaria a las erupciones generalizadas pruriginosas. La urticaria es una dermatosis inflamatoria caracterizada por la presencia de abones y prurito. La lesión típica es el abón, que se produce por vasodilatación y edema local transitorio en la dermis. El abón, por definición, es evanescente, esto es, dura menos de 24 horas en la misma localización. El angioedema es una tumefacción súbita localizada de bordes difusos. Se produce por edema en dermis profunda y tejido celular subcutáneo. Presenta dolor más que picor y la lesión se resuelve de forma espontánea aproximadamente en 72 horas. La activación de los mastocitos, tanto por mecanismos inmunológicos como no inmunológicos, produce su degranulación, vertiendo al torrente sanguíneo diversas sustancias inflamatorias y proinflamatorias, entre las que se encuentra la histamina, que es el principal mediador en la urticaria y angioedema. Estas moléculas inflamatorias van a actuar en los vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas, produciendo las características clínicas del abón, que son el edema, el eritema y el prurito. El abón se produce por el depósito de plasma en dermis, extravasado por la acción de la histamina. El intenso edema en dermis es lo que provoca que los abones sean más claros en el centro e incluso tengan un aspecto pálido. Y también veremos eritema periférico, debido a la vasodilatación reactiva en la periferia de la zona del edema. Una de las clasificaciones que más se utiliza en la práctica diaria, ya que tiene implicaciones en el tratamiento, es la división entre urticaria aguda y urticaria crónica. Urticaria aguda es aquella en la que los brotes de abones tienen menos de 6 semanas de duración y urticaria crónica aquella que dura más de 6 semanas. En ambas, la lesión característica va a ser el abón y recordemos que el abón es evanescente, es decir, un abón va a durar menos de 24 horas en la misma localización independientemente del tiempo de evolución de la urticaria. Entre las causas de urticaria aguda se encuentran las alergias a alimentos, fármacos, látex, picaduras, etc., las infecciones víricas, bacterianas y hongos y también las infestaciones por protozoos. También puede estar causada por fármacos y alimentos mediante mecanismo pseudoalérgico. Es importante tener en cuenta que hasta el 50% de los casos de urticaria aguda no se encuentra en ninguna causa, por lo que se le va a considerar idiopática. Por el contrario, en el niño, las infecciones de vías respiratorias superiores son la primera causa de urticaria aguda. La urticaria crónica puede desencadenarse por mecanismos inducibles que pueden ser físicos, como el frío, el calor, la presión o la vibración, y también por mecanismos inducibles no físicos, como ocurre en la urticaria colinérgica, urticaria por contacto y en la acuagénica. También hay una urticaria crónica no inducible que se considera espontánea o idiopática, pues no se encuentra ninguna causa. Los abones son lesiones redondeadas o anulares de entre pocos milímetros a varios centímetros, que pueden ocupar grandes zonas de la superficie corporal. Tanto los abones pequeños como los grandes pueden unirse formando grandes placas abonosas de borde policíclico, como vemos en las imágenes de esta diapositiva. El angioedema es un edema sin fobia localizado de límites imprecisos, de coloración normal o pálido. Recordemos que se debe a un aumento de la permeabilidad vascular y depósito de plasma localizado en dermis profunda y tejido celular subcutáneo. Se asocia a urticaria a los cuadros mediados por histamina. El principal síntoma del angioedema es el dolor más que el picor y tiene una duración media de 72 horas. Las localizaciones predilectas del angioedema son los labios, los párpados, las manos, piel y genitales. También puede afectar al aparato respiratorio en forma de edema laringio, revistiendo gravedad, y también al aparato digestivo con dolor abdominal y estreñimiento. En esta tabla vemos la clasificación del angioedema, que puede ser hereditario o adquirido. El angioedema hereditario no es frecuente, pero dado que se trata de una alteración congénita, la clínica va a presentarse desde la primera infancia. Existen 3 tipos de angioedema hereditario, dependiendo de dónde se encuentre la alteración. Ninguno de ellos va a presentar abones de urticaria, pero aparte del angioedema cutáneo, los 3 tipos van a presentar diversos signos y síntomas por afectación visceral, como edema de glotis, dolor abdominal, cefalea, entre otras manifestaciones.
El angioedema hereditario tipo 1 y 2 se deben a la alteración de la función o a la concentración del inhibidor de C1. El angioedema hereditario tipo 3 se debe a una mutación en el gen del factor 12 de la coagulación. En este tipo, la aparición de las lesiones se relaciona con la administración de estrógeno y también con el ciclo menstrual, por lo que va a ser más frecuente en mujeres. Pero lo más frecuente es que el angioedema sea adquirido. En los casos asociados a urticaria y en los que no se asocia a ella, es decir, en los idiopáticos, el angioedema está mediado por histamina. También hay un angioedema adquirido inducido por medicamentos, estando en este caso mediado por bradicinina. Es el caso de los angioedemas causados por los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Este paciente presentaba un importante angioedema facial que incluía mejillas, párpados y labios. Llevaba varios meses sufriendo episodios de angioedema asociado a un tratamiento con enalapril. El diagnóstico de urticaria es clínico. Primero tenemos que identificar los abones y determinar si son evanescentes, es decir, que cada abono individual dure menos de 24 horas. Es importante realizar una historia clínica completa y preguntar activamente sobre la cronología del cuadro. Determinar la fecha exacta del inicio es importante, dado que nos determinará si estamos ante una urticaria aguda o crónica. También investigar sobre las circunstancias que rodean el inicio, si hubo alguna infección, ingesta de fármacos o existencia de algún mecanismo físico. Importante determinar y evaluar la forma de distribución de las lesiones, la asociación angioedema y si hay angioedema, preguntar si hay antecedentes familiares. También es muy importante saber si se acompaña de síntomas sistémicos que nos puedan sugerir que estamos ante un cuadro de anafilaxia, como náuseas, vómitos, cefalea o síncope. Además, la exploración física debe ser minuciosa. Se tiende a diagnosticar la urticaria solo por la presencia de lesiones cutáneas y prurito, lo cual nos va a llevar a error. Siempre hay que tener en cuenta que la lesión de la urticaria es el abón y que el abón, por definición, dura menos de 24 horas en la misma localización. Hay algunas enfermedades cutáneas que cursan prurito y presentan lesiones clínicas que se parecen al abón, pero como dura más de 24 horas no lo son. Entre ellas tenemos las picaduras de insectos, que no son urticaria, si bien las picaduras pueden desencadenar una urticaria en personas alérgicas a ellas. En el lupus eritematoso subagudo, en su forma policíclica, también puede simular una urticaria, pues presenta lesiones anulares de aspecto urticariforme, pero habitualmente las lesiones tienen una localización fotodistribuida y duran más de 24 horas. La urticaria vasculitis realmente es una vasculitis cutánea e histológica, cuyas lesiones clínicas nos recuerdan a los abones, pero estas lesiones son placas edematosas eritematoviolaceas que duran más de 24 horas en la misma localización y producen dolor o quemazón más que prurito. El pemfigoide empolloso, antes de que aparezcan las ampollas, es frecuente que presente placas eritematosas edematosas de aspecto urticarial, pero que no son evanescentes. Las erupciones malviriformes por toxicodermias o virasis tampoco son una urticaria, aunque cursen con prurito. Según las guías clínicas, no está indicado realizar ninguna prueba complementaria ante un caso de urticaria aguda. Dado que la mayor parte de las casos de urticaria no son causadas por alergias, no está indicada realizar pruebas de alergia a menos que tengamos un alto índice de sospecha. Aunque la urticaria crónica refractaria se escapa del ámbito de manejo de la atención primaria y es una indicación de derivación a dermatología, para su estudio sí está indicado realizar algunos estudios indagando en su perfil de autoanticuerpos. Y si además presenta angioedema, mediremos los niveles de complemento C3 y 4 y la actividad del complemento total. Este es el algoritmo de tratamiento según una revisión reciente sobre el manejo de la urticaria en atención primaria. En primer lugar, determinaremos si la urticaria es una urgencia. En caso de serlo, iniciaremos tratamiento con antihistamínicos orales de segunda generación y si el cuadro es muy extenso o tiene angioedema asociado, añadiremos también corticoides orales a dosis de 0,5 a 1 mg kg día de prednisona durante 5 días. Con una pauta de corticoide de 5 días no hace falta un descenso progresivo de la misma. Por supuesto, si estamos ante un cuadro anafiláctico, se trata de una emergencia y actuaremos como tal, administrando adrenalina, canalizando una vía, asegurando la vía aérea y llamaremos al 061. Si no es una urgencia, tanto si estamos ante una urticaria aguda como una urticaria crónica, el tratamiento será, en primer lugar, evitar factores desencadenantes, si los hay, sobre todo tener en cuenta la urticaria crónica, suspender los AINES, y por otra parte iniciaremos tratamiento con antihistamínicos no sedantes de segunda generación, 1 o 2 comprimidos al día durante 15 o 20 días en la urticaria aguda y meses o años en la urticaria crónica.
En caso de no obtener respuesta, hay que aumentar la dosis de antihistamínicos a razón de un comprimido cada 4 semanas, hasta un máximo de 4 comprimidos al día. Los antihistamínicos de segunda generación, como cetiricina, levocetiricina, loratadina, avastina o bilastina, tienen un buen perfil de seguridad, incluso a dosis elevadas. No obstante, siempre habrá que ajustar la dosis si nuestro paciente tiene insuficiencia renal o hepática. Aunque controlemos la urticaria con antihistamínicos, puede haber exacerbaciones, que trataremos con pautas de 5 días de prednisona oral. No está indicado en ningún caso administrar los corticoides por vía intramuscular. Los criterios de derivación a dermatología serán urticaria crónica refractaria al primer escalón terapéutico, es decir, antihistamínicos orales a dosis estándar. Si bien en el entorno de la atención primaria se puede pasar al tratamiento de segunda línea, queda a criterio del médico de familia derivar a dermatología o decidir pasar al segundo escalón, es decir, aumentar los antihistamínicos a dosis no licenciadas. Otro criterio de derivación a dermatología será necesitar más de 3 o 4 ciclos de corticoides orales. Si la presentación de inicio es como angioedema, también derivaremos a dermatología y, por supuesto, la presencia de cuadros urticariformes atípicos, porque probablemente no serán una urticaria. En esta última diapositiva tenemos un resumen de este capítulo. En la urticaria y angioedema tendremos en cuenta que el diagnóstico de urticaria es clínico. La presencia de abones con duración, recordemos, menor de 24 horas es imprescindible para establecer el diagnóstico de urticaria. La asociación de abones y angioedema es propia de urticaria. Si se acompaña de clínica sistémica, debemos descartar un cuadro anafiláctico. La aparición aislada de angioedema obliga a descartar angioedema hereditario y angioedema inducido por fármacos. La urticaria crónica no suele ser de naturaleza alérgica, por lo que no se recomienda la realización de pruebas de alergia de forma sistemática. En la urticaria aguda, solo si existe un elevado índice de sospecha. El tratamiento de la urticaria se basa fundamentalmente en la eliminación o evitación de cualquier factor desencadenante o agravante y en administrar un tratamiento farmacológico sintomático. La primera línea de tratamiento de la urticaria son los antihistamínicos no sedantes de segunda generación. No se aconseja administrar antihistamínicos de primera generación. En los casos refractarios se puede aumentar la dosis hasta 4 veces. La administración de corticosteroides, cuando sea recomendable, debe limitarse a ciclos cortos de 5 días. Se desaconseja su empleo prolongado y su administración intramuscular. Los casos con presentación como angioedema aislado, la urticaria con clínica típica y la urticaria de difícil manejo terapéutico deben ser derivados al dermatólogo.